Tomen asiento, por favor. Muy buenas noches, estimada concurrencia. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres le da la más cordial bienvenida. Esta noche, con ocasión de llevarse a cabo la presentación del libro Tratado de Derecho Concursal en el Perú, cuya autoría es del doctor Julio Carlos Lozano Hernández. Nos acompañan en la mesa de honor, que está presidida por el decano de nuestra facultad, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, los doctores Julio Lozano Hernández, el doctor Juan Luis Avendaño Valdés y el doctor Eber Tassano Belauchaga. Con la finalidad de dar inicio a la actividad académica de esta noche, vamos a dejar en el uso de la palabra al señor decano de nuestra facultad, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, para quien solicito un aplauso. Señores miembros de la mesa de honor, señor autor del libro del cual rendimos homenaje hoy, ustedes ya conocen a los juristas que engalanan nuestra mesa hoy día. En primer lugar, uno de los grandes referentes del derecho hoy en día, como es Juan Luis Avendaño, una persona que no solamente por su conocimiento, sino por el arte con el que litiga y el arte con el cual lleva uno de los principales estudios, si no el principal, de estudios de abogados hoy en día en Lima y en el Perú. Eber Tassano, presidente en Indecopi, uno de los inspiradores de la nueva especialidad de pregrado, Competencia y Regulación, que inicia en nuestra facultad a partir de la primera semana, no sé si el primero o el segundo, el día 2 de marzo del próximo año. Eber Tassano ha sido inspirador, es fundador de la especialidad, y con Julio Lozano van a ser los que impulsen la maestría de Competencia y Regulación en nuestra facultad, que ha de ser la primera maestría también en esa especialidad en el Perú. Obviamente, los concurrentes, tanto los abogados, los ilustres juristas, compañeros de Julio Lozano que han asistido esta noche, así como los estudiantes y profesores de la universidad que concurren, no han venido a escuchar al decano. El decano solamente les da la bienvenida a todos ustedes y les dice que está sumamente orgulloso no solamente de ser el decano de Julio Lozano, del profesor Lozano, sino el amigo de Julio Lozano. Al igual que Julio, yo también he estudiado, no en estas aulas, que son las modernas, pero sí en la vieja casona, que vive y vivirá por siempre en nuestros corazones, porque ya ha sido eliminada de la realidad por efecto de la modernidad. La sufrimos, pero lo entendemos, pero posiblemente la seguiremos soñando en cada una de nuestras noches, y recordaremos a Julio de estudiante en Atuna, porque Julio, entre sus múltiples habilidades, ha sido tuno y es tuno de Derecho y de la universidad, y compañero de muchas otras personas, muchos de ellos
que ya no nos acompañan, como Toño Jiménez, uno de los más brillantes dirigentes universitarios que he podido vivir. Yo era cachimbo el 79 y Toño Jiménez, hermano del primer ministro, estaba en sexto año y era uno de los dirigentes más elegantes, porque él entraba a aulas prácticamente en verano con el traje oscuro y chaleco oscuro, y se distinguió mucho también por ser tuno, y entre ellos también hay grandes exalumnos, muchos de ellos compañeros y colegas de Julio, como Julio Durán, por ejemplo, y muchos otros. Revisando la trayectoria de Julio, cabe destacar que, aparte de ser profesor de su misma casa de estudios, supo hacer la maestría en Derecho Empresarial en la de Lima, presentar y obtener su grado, summa cum laude, en Derecho Empresarial de la de Lima, en una época justamente en que la San Martín no se distinguía precisamente por ser una facultad que cultivara el derecho empresarial. Curiosamente, tenemos muchos graduados que han tenido mucho éxito, pero como facultad todavía, esperen a marzo, todavía no nos vinculamos esencialmente en la idea del derecho comercial, del derecho empresarial, sino más bien en el procesal, en el penal, en el constitucional y en derechos humanos, que hemos logrado conquistar logros en base de esfuerzo de profesores y alumnos. Mi felicitación a Julio Lozano. Ha escrito un tratado, siendo sanmartiniano, un tratado en una de las áreas más complicadas del derecho, el concursal, una de las áreas que cuando estudiábamos en el pregrado prácticamente no existía. Era una especie de salida del mercado, pero basada en una experiencia extranjera, y que hoy los peruanos han enriquecido, y los peruanos somos líderes en derecho concursal en Sudamérica, al igual que somos líderes en el procesal constitucional, porque prácticamente la creación es interna. El derecho procesal está aquí más avanzado que en España o en Alemania, y somos pioneros junto con México tal vez en cuanto al amparo. Sin mayor preámbulo, dejo que continúe la ceremonia, sin antes reiterar mi orgullo como colega de Julio de que podamos tener profesores graduados en esta casa con tanto prestigio, con tanta habilidad y con tanto esfuerzo, porque como ya se ha dicho anteriormente, que Julio es una de las personas que de tanto esfuerzo, de tanto estudiar, cada día tiene más suerte. Muchas gracias. Para la presentación del libro Tratado de Derecho Concursal en el Perú, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Juan Luis Avendaño Valdés, quien es socio del Estudio Miranda y Amado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ustedes, e invitándolo al podio para las expresiones del caso, invitamos al doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Bueno, mi saludo a la mesa de honor, mi saludo a los aquí presentes que nos acompañan en este evento tan importante y al que yo inmerecidamente he sido invitado a participar, quizá por la amistad que nos une con Julio desde que hemos trabajado en la sala de competencia en el INDECOP.
Antes de presentar el libro propiamente dicho, tendría que justificar un poco mi presencia acá, y por un lado, y por otro lado, decir dónde es que he desarrollado esta actividad del derecho concursal, porque en realidad yo básicamente soy un litigante por excelencia, o es lo que más hago, litigar. Y sin embargo, en algún momento de mi vida que estaba tratando de recordar, debe haber sido, pues, claro, ya con las nuevas leyes en materia concursal, aproximadamente en los años 90, ya no puedo precisar cuándo, recibí una invitación de la doctora Beatriz Boza y lo digo esto a modo de anécdota, ¿no?, para luego referirme a lo esencial que es el libro, ¿no?, para resolverle un problema que tenían en Indecopi. Ella, a la sazón, era la presidenta en aquel entonces. Y bueno, ¿cuál era el problema? Es que el Colegio de Abogados, en un momento en que tuvo cierta escasez de rentas, no se le ocurrió nada mejor que proponerle al Indecopi ser una de las entidades que se desempeñaran como comisiones. Antiguamente las comisiones de concursal, que poca gente sabía lo que era esto, más con lo confundían con lo que eran concursos de algo. Yo le dije que sí, porque me costaba trabajo decirle que no a Beatriz Boza, pero yo en realidad tengo que reconocer que del derecho concursal sabía mucho menos que todos los que están aquí presentes. O sea que yo he hecho el camino al andar, o sea, para aprender. Y efectivamente descubrimos que en aquella ocasión se había producido un muy mal manejo económico en esta comisión, que más o menos iban a medias, Indecopi y el organismo, como podría ser la Cámara de Comercio, que luego lo hizo estupendamente bien, o la propia Universidad de Lima, si no me equivoco. En fin, hubo varios organismos que lo hicieron muy bien, pero lamentablemente nuestro acceso fue cuando la gente de nuestro querido Colegio de Abogados, que no es de extrañar, no lo habían hecho de todo. Entonces fue complejo el tema, nuestro ingreso, y así es como yo llego al derecho concursal y voy aprendiendo en cada sesión. Como suele pasar, hicimos amistad con los miembros de esta primera comisión, entre otros, mi amigo Carlos Cárdenas. En fin, yo prefiero omitir nombres porque después me voy a olvidar de... Pero era un relax para mí, porque básicamente era una tarea de reconocimientos de crédito y no era una ciencia infusa, tan complicada. Teníamos un secretario técnico muy versado y uno de los miembros de la comisión, prematuramente desaparecido, también sabía de la materia. Bueno, empezamos a leer. En aquel entonces ya se había dictado la primera ley de reestructuración y nos empezamos a desempeñar de esta manera. Poco a poco yo fui trabajando en el Indecopi. Eso es un decir, porque yo nunca he trabajado en el Indecopi, o sea, siempre he trabajado en mi estudio y íbamos en un formato peculiar, porque originalmente éramos miembros de las comisiones funcionarios de Indecopi y abogados externos o economistas externos. Luego se recomendó que solo estuvieran integrados por personas ajenas al Indecopi. Y esta fue una primera etapa
que no sé bien cuánto tiempo duró, que fue muy grata y donde yo ya más o menos me fui interiorizando de lo que era el derecho concursal. Yo había conocido, sí, la ley de quiebras, y yo sabía y tenía una pésima opinión de lo que era el síndico departamental de quiebras, a quien se le decía el amo y señor de la quiebra, porque efectivamente este buen sujeto, que era designado por la Corte Superior a dedo, y era un favor, manejaba todas las quiebras en Lima, y era conocido, era famoso, eran dos síndicos, y no creo que hayan pasado por etapas de angustia económica nunca, porque lo cierto es que este procedimiento que yo conocía de la ley 7566, si no me equivoco, era nada, una especie de conducir al deudor en una carroza en que todos íbamos al cementerio a enterrarlo. No había otra fórmula que la prevista en la ley, que era nada. Oye, se le levantaban todos los bienes, que por supuesto no servían para pagar a todos los acreedores, y lógicamente este amo y señor de la quiebra hacía con la quiebra lo que hace todo amo y señor de alguna institución. Esto estuvo vigente muchos años, 61 años, para ser exacto, he tomado el cálculo de la obra. Hasta que afortunadamente, ¿no? Con el gobierno del presidente Fujimori, no solamente entra él y su hija, hoy tan conocida, sino entran también algunos profesionales y algunos profesionales del derecho, uno de ellos recientemente fallecido, ¿no? Que un gran abogado, en este momento no recuerdo su nombre, por cierto, pero que introdujo en el gobierno de Fujimori todo lo que era indispensable para que un gobierno que venía de una lamentable experiencia o experimento de orden económico que nos había llevado a la más alta inflación de este mundo, tenía que salir de todo esto. Y para eso era necesario dictar una serie de medidas, algunas más importantes que otras. Lo primero, tuvo que reinsertarse en el mundo democrático, para lo cual fue a la OEA, luego reinsertarse en el mundo económico, y entonces se abrieron las puertas a la inversión, se dijo algo que para quienes en ese entonces podía ser un pecado: la inversión extranjera nunca será menos que la inversión nacional, o dicho al revés, la inversión nacional no tenía ninguna preferencia. Se hablaba del mercado. Por supuesto, mucha gente se confundía, ¿no?, con los supermarkets o supermercados, nadie entendía bien en ese entonces lo que hoy día es una expresión tan común. Y dentro de esas leyes, pues, se modifica la famosa ley de quiebras y se crea, repito, o se dicta la primera ley de reestructuración. Para conocer con exactitud cuáles son todas las 4 o 5 leyes que se dictan en esa época, no hay sino que revisar la obra del maestro Lozano, que las describe una a una, hasta esta última ley concursal y esta más reciente que aparece con algunas modificaciones. Pero la última ley, la ley concursal, sí tiene 12 años de vigencia, más o menos, porque las anteriores sigan teniendo 2, 3 años y las sigan cambiando. De reestructuración pasó a la ley de reestructuración empresarial, reestructuración patrimonial y así sucesivamente. Y entonces, bueno, pero llegó un día en que salí, para luego, después de 2 o 3 años, se crea temporalmente una sala concursal, presidida por acá por mi queridísimo colega y amigo y miembro de la última
comisión o sala que he integrado. Y esta fue una sala que tuvo una vida corta, pero que se debió a que como no era fácil que el país saliera de la pésima situación en la que se encontraba, consecuentemente tampoco era fácil que las empresas salieran. O sea, si el Perú le debía plata a las 11.000 vírgenes, como se dice por ahí, las empresas obviamente también estaban muy endeudadas. Y todas condenadas, si no se modificaba la ley, a este camino hacia el cementerio. Entonces, afortunadamente, gente inteligente recogen experiencias extranjeras y dictan esta primera ley, como aparece muy claramente explicado en el libro del profesor Lozano. Esta ley tiene algunas ventajas, esta primera ley de reestructuración, y luego las subsiguientes que todas siguen más o menos el mismo hilo conductor. Y es que lo primero que se hace es quitarle la competencia del manejo del expediente o de los expedientes que llevaban a la antigua llamada insolvencia del deudor y entregársela a un órgano administrativo, que no necesariamente la administración, todos recordaremos, gozaba tampoco de un gran prestigio. No se conocía mucho, no se conocía nada de Indecopi, no se conocían mucho de las reguladoras, lo que se conocían eran los ministerios. Entonces también hubo mucha gente que le pareció esto una locura, ¿no? Entregarle a los empleados públicos, a los funcionarios, ¿qué es esto? Pero lo cierto es que se lo quitaron al juez, desapareció este síndico departamental de quiebras, y esto empezó a funcionar, poco a poco empezó a dar sus frutos. ¿A qué llamo yo frutos? Que ya no todos iban al cementerio. Algunos todavía seguían yendo, por supuesto, ¿no? Porque hay que salir del mercado. Es natural que es muy común, es muy frecuente. Alguna vez leía en una guía de restaurantes de Nueva York, una guía muy famosa, Sagat, que ese año porque sale anualmente, ese año se habían creado en Nueva York, a un número gruesos, 5.000 restaurantes y se habían cerrado 3.500. Y a nadie le llama la atención que los restaurantes pues se cierran. A quienes somos mayores recordaremos el Tambo de Oro, las 13 Monedas, fantásticos restaurantes, ¿no? La mayoría casi los han perdido, toda la mesa incluida, por supuesto. Pero eran restaurantes, imagínense la locura de que hubiera un restaurante mejor de Lima que quedaba a la vuelta del Congreso. Ahí quedaban las 13 Monedas, ¿cómo era posible eso? Sin embargo, así era Lima, pues, ¿no? Y entonces, lo cierto es que ya en pleno desarrollo de estas nuevas leyes concursables, la gente le empezó a prestar atención. A mí me sedujo al leer la ley y también al leer este tratado, uno de los procedimientos que contenía la nueva ley, que era los llamados procedimientos preventivos, y que yo lamento que en el Perú no se lleguen a entender. Este libro ayudará un poco a que se entiendan mejor, pero justamente lo que persigue en este procedimiento que se incorporó en alguna de las leyes de reestructuración, que si no me equivoco se mantiene hasta la fecha, es que cualquier empresario debía ponerse en hipótesis como, por ejemplo, la que vamos o podríamos vivir dentro de 2, 3 o 4 meses, y peor aún en el norte, el famoso Niño. ¿Qué podría pasar a los empresarios que viven en Piura? Ayer me quedaba asombrado que los efectos podían llegar hasta Junín. Y entonces, esa es una hipótesis, ¿no? Ver que se viene la ola y mi negocio puede quebrar, o puede cerrar, o me puedo ir yo, ponerme en lo que algunos llaman también en estado de cesación de pagos, no poder pagar.
Y entonces la ley prevé esta situación. La ley prevé, yo recuerdo mucho cuando dictaba una de las primeras conferencias, había un alcalde en Lima que hizo algunos bypasses, uno en Los Caditos, creo, y otro en el centro de Lima, uno en el centro de Lima, por ahí, por el puente del Ejército. Los negocios que habían alrededor, por supuesto, tuvieron que cerrar. Hoy día me imagino que los negocios que están alrededor del cruce de la avenida Wilson con 28 de julio deben estar todos acogiéndose a un procedimiento preventivo. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Es decirle a sus acreedores, mira, se viene una situación económica muy difícil, para mí en particular, porque van a hacer una obra, van a hacer un bypass, no van a permitir el acceso de los carros y por tanto voy a perder a mi clientela durante un largo periodo de 6 o 8 meses y por tanto requiero convocar a todos mis acreedores, invitarlos para que, conociendo esta situación que yo no la he inventado, me concedan los plazos necesarios para que yo pase esta terrible ola, como decía anteriormente, y luego pueda volver al mercado y poderles pagar. Me sedujo a mí este procedimiento. No obstante que, repito, el peruano, descubrí esto también trabajando en la sala o en las comisiones, el empresario peruano tiene un grave defecto y es que espera hasta lo último. Tiene una mentalidad curiosa, no accede rápidamente al procedimiento concursal. No, él cree que todavía la hace y lo hemos comentado varias veces entre los miembros de la sala o de las comisiones. Algunas comisiones que varían y otras casi eternas, como la que preside mi distinguida amiga, la doctora aquí presente. Y entonces, ese es mi acceso a Indecopi. Hasta que nuevamente salgo y luego retorno por invitación de un amigo mío, pero ya no para ver concursal, sino para integrarme a la sala de competencia, de lo que tampoco sabía, dicho sea de paso. Y entonces dije, bueno, ¿cómo no? Yo me puedo integrar, porque le dijeron a este presidente de Indecopi, es bueno que en tu sala haya un procesalista. Y como de eso algo sé, entonces, bueno, no fue una mala idea al final y me incorporé como procesalista para ayudar a los señores que sí sabían de competencia, de los temas. En esa época la protección al consumidor formaba parte también de esta sala y concursal también formaba parte de esta sala. Luego, poco a poco, se han ido creando ya salas más especializadas como protección al consumidor, con su código correspondiente, y la última creación fue la sala concursal. Y debo decir, y detenerme solamente un instante, para señalar que yo he trabajado, después de esta larga descripción que he hecho y que duró varios años, periodos interrumpidos, pero que volvían a comenzar, yo he trabajado con muchos abogados, colegas, amigos, economistas, y algunos están presentes, otros no, pero sí debo rendirle, si cabe la expresión, y si no es muy guachafo, un homenaje a esta última sala de competencia en la que yo intervine hasta que se venció mi periodo de la prórroga y no sé qué más. Y lo digo porque se generó lo que usualmente pasaba en Indecopi, en todas las comisiones, y pasa. Pero en esta en particular se generó un vínculo de amistad, y yo no podría decir con quién más o con quién menos. Yo no sé qué virtud tuvo el acá presidente de Indecopi de recomendarle al presidente de la República que nombrara
a quienes hoy todavía integran esta sala, ¿no? Yo me había quejado, debo reconocerlo, de la conformación anterior de la sala, no me había gustado, y entonces esta venía muy bien integrada, ¿no? Por gente a la que yo, salvo en un caso, no conocía pues a los demás miembros que integraban la sala. Y pensé que sería más de lo mismo, por lo tanto yo cité, como era el presidente todavía, cité a una reunión para vernos el martes a la 1 de la tarde, y yo, como se estilaba en la sala anterior, bueno, llegué a la 1:20, pues 1:25, porque esa era la hora que llegábamos, y me di con que estaban todos sentados esperando mi llegada. Pues yo dije, bueno, escobita nueva barre bien. Sé que esta fórmula la mantienen hasta hoy, y realmente, ¿no? O sea, cuando la sala dice que van a sesionar tal día, a tal hora, pues así sesiona esta sala. Es espectacular, algo que no es propio del Perú, pero es así. Y no es porque quisieran darle ejemplo a nadie, ni tenían que dárselo, ni es porque el presidente del instituto nos fuera a llamar la atención por no cumplir un horario, porque el presidente tiene la gran virtud y la cualidad, entre otras, que lo adornan, y es que no se mete con las salas para nada, ni con las comisiones. Somos casi, yo diría, totalmente autónomos. Esto es poco verosímil, poco creíble. Los únicos que lo saben son aquellos que le tocan la puerta, que le van a pedir un favor y le dicen, oye, mira, yo tengo un expediente y me interesa apurarlo, o me interesa acelerarlo, o me interesa demorarlo, o me interesa que reconozcan mi crédito o que no lo reconozcan nunca. Y yo sé que eso está en la sala, pero tú puedes hablar con los vocales. Y yo sé que el señor Trasano le dice a todos, aunque yo nunca he estado presente en esas reuniones, pero sé que los manda, en pocas palabras, a freír monos. O sea, no les hace caso. ¿Por qué es esto? Porque la administración del Indecopi deja en absoluta independencia a los vocales que integran tanto las comisiones como las salas que integran lo que yo llamaría pues los órganos jurisdiccionales que administran justicia en materias como las que ya he descrito. En particular, recuerdo en esta sala a Julio Lozano, que yo me he puesto a dar un pañuelito para estar a la altura, porque pero entonces resulta que este hombre, sí, bueno, todos intervenían, ¿no? Unos sabían un poco más que otros, además había un economista que se daba el lujo de saber pues de economía, ¿no? Aunque puedo dar una definición de los economistas, no, pero eso la voy a dar después. Y entonces resulta que, pero este hombre del pañuelito, ¿no? Cada vez que había un tema en materia concursal, él era, y habíamos dos presidentes que habíamos pasado y teníamos cierta experiencia, pero no. Acá la opinión que mandaba era la de este señor, Lozano. Bueno, a mí al comienzo me pareció pues que era no sé, un improvisado, yo qué sé, alguien que quería llamar la atención. Hay gente que le gusta llamar la atención y que no se da cuenta, además lo hace de buena fe, y yo no digo. Pero poco a poco me fui dando cuenta que largamente sabía de la materia, mucho más que yo, por lo menos. Cuando se veían algunos casos complicados, evidentemente su opinión era por lo general seguida por los demás miembros de la sala. Y este es el autor, este señor es el autor de este Tratado de Derecho Concursal en el Perú. Si ustedes tienen el privilegio de leerlo, no es fácil de leer porque es grande, es un libro de consulta, es un libro para abogados
y para quienes estudien la materia en la facultad, porque entre otras cosas tiene el curso de Julio, pero tiene la historia de los deudores, desde la ley de las 12 tablas hasta, pasa por todo el derecho romano, se pasea por la Edad Media, el Renacimiento, y así vamos llegando, ¿no?, al Perú, el Código de Comercio de 1853, si no me equivoco, corríjame, doctor, y cómo es que esto, ¿no?, y las famosas quiebras, como estaban descritas anteriormente, que eran herencia española, la mayoría de nuestras leyes, salvo el Código Civil, pero la mayoría procesales tienen herencia así española, ¿no? Y entonces el Código de Comercio era uno de tantos, pero con este criterio de acuchillar pues al acreedor, ¿no? O sea, hacerlo pasar a mejor vida. Y alguna vez un amigo mío describió muy bien lo que era el derecho concursal. Esta definición no la tiene Julio, porque es una descripción, digamos, familiar, pero puso un magnífico ejemplo, ¿no? Y era que el derecho concursal se origina en una situación parecida a la que se da en un banquete en el que todos estamos esperando que los novios terminen de tomarse las fotografías, y esto no acaba nunca, ¿no? Porque cada vez se demoran más y cada vez más en la famosa fotografía, y nadie puede acercarse a la mesa porque mientras los novios no hayan entrado al salón, nadie puede comer. Tienen que bailar el vals vienes correspondiente y finalmente dicen ya. Y en ese momento lo que hay a las 5 de la tarde, cuando se han invitado a las 12 del día, es que la gente se avienta sobre la mesa, y por Dios santo, se acabaron las buenas costumbres, y además las señoras que están en la primera fila con la carterita guardando dulcecitos para sus nietos, y nadie las mueve de ahí, es un problema. Entonces, la verdad es que hay más comelones o invitados que lo que hay para comer. Entonces, alguien tiene que poner orden en esto. Eso es más o menos lo que sucede cuando hay más acreedores, ¿no?, que los bienes que puedan permitirle a estos cobrar sus créditos. Y ese es, nuevamente, ya el origen del derecho concursal, pero el derecho concursal moderno. Un derecho concursal, uno, que es llevado por un organismo público, no es llevado por un juez. En segundo lugar, también algo que podría ser considerado una temeridad, y es que este organismo público no designa 10 empleados suyos para que manejen tanto las comisiones como las salas. Al contrario, llama a gente de afuera, a profesionales independientes, y para que integren estas salas y estas comisiones. Y esto habría dado resultado, porque hasta este momento viene funcionando, y viene funcionando muy bien. Mejor en unos casos que otros, pero viene funcionando muy bien. Creo que el principal acierto en realidad es, por un lado, es esta división atípica, pero por otro lado es que quienes integran las salas y las comisiones van aprendiendo cada vez más, se van familiarizando, también aprenden de estupendos abogados informantes, que no dejo siempre de elogiarlo acá a mi distinguido colega, y así es como, de una manera u otra, el derecho concursal se fue desarrollando en el Perú y se va desarrollando en el Perú. Yo haría mal si, después de contarles esto, no les dijera qué cosa es lo que ha hecho Julio en este tratado. Por un lado, habla de la historia, ¿no? En realidad, ya me lo ha dicho mis profesores hace muchos años, cuando tú quieras tratar de una institución, que esto es un consejo para cualquier alumno de esta facultad, cuando tú quieras estudiar una institución, tienes que remontarte a sus orígenes. Realmente, remontándote a sus orígenes es que la llegas a comprender y a conocer.
Y eso es lo primero que hace Julio, ¿no? Se remonta a los orígenes y hace esa narración que les acabo de contar, que empieza en la edad antigua y termina hoy día. En segundo lugar, Julio trata sobre un tema que es de crucial importancia en las empresas. Más aún porque, si no me equivoco, con la modificación del decreto legislativo 1189 ya no habría quiebra de personas naturales, es cierto. Por tanto, es indispensable tener presente que solo pueden llevarse al concurso a personas jurídicas, y la mayoría de ellas tienen directorios y tienen la figura del gerente. Si no directorio, por lo menos tienen gerente. Y Julio hace un acucioso estudio personalmente a mí me gusta en ese sentido más el tercer capítulo, en el que trata de la responsabilidad, ¿no? Y analiza minuciosamente la responsabilidad tanto de los directores como del gerente, y qué acciones hay contra ellos, y cuáles son los plazos de caducidad de las acciones, y en fin, me parece que, por supuesto, analiza su responsabilidad incluso en algo que hoy día es fundamental, y es que los directores deben saber que pueden llegar a tener responsabilidad de carácter tributario y por ende penal, ¿no? Y esto está claramente explicado en este libro, ¿no? Luego, Julio incorpora, había dos formas, ¿no? Él podía su curso podría haberlo contado, o la otra forma era incorporar el curso. A mí me parece una forma distinta, pero muy ordenada, y además así no te contradices, porque siempre verás lo mismo que en tu curso que en tu libro. Y ese es uno de los defectos del maestro Carneluti, pues escribía tanto que solía contradecirse. Lo cierto es que ahí está todo el curso, y donde está todo el curso está explicado todo el comienzo de un proceso concursal, que su inicio son las deudas, no pagadas, la imposibilidad de pagar, y por supuesto también las actividades fraudulentas, y las describe Julio a la perfección, cómo es que hay pues acreedores que no solamente no pueden pagar, sino que pudiendo pagar con algunos bienes, no quieren pagar. El caso típico es el de aquel que vende o dispone de sus bienes con anterioridad a la declaración de concurso. Y esto ya lo contemplaba la ley como el periodo de sospecha, solo que Julio en su libro lo explica con mayor detenimiento, y además como recurre, y esta es otra etapa de su libro, como recurre a la legislación extranjera, es muy interesante hacer una comparación entre nuestra legislación con la legislación, particularmente con la colombiana, con la legislación argentina, con la legislación chilena, y no sé y la española, por supuesto. Y entonces es muy interesante ver, ¿no?, cómo es tratada una institución en un país, en otro y en otro. Y esto nos abre, a quienes vamos leyendo sobre la materia, nos va abriendo un panorama cada vez más interesante. Y termina la obra con una recopilación que es de gran utilidad. Quizás es la parte menos creativa que tiene el libro, pero es de gran utilidad porque incorpora todas las leyes que versan sobre la materia y los precedentes vinculantes expedidos por las respectivas salas. Aunque yo sigo creyendo que también expiden precedentes vinculantes las comisiones, si no me equivoco. Lo cierto es que ese es el libro, ¿no? Ahora, hay libros y libros, ¿no? Y esto ya lo digo para terminar. Yo soy profesor en la Universidad Católica, no había tenido el gusto de pisar la Facultad de Derecho de la universidad, y
Me ha dado un gusto enorme, bueno, ya lo sabía, pero me ha dado un gusto enorme volver a encontrarme con mi amigo, quien es el decano de la facultad, porque al doctor Álvarez yo lo conocí en las causas que defendí en el Tribunal Constitucional, y si algo puedo decir es que el doctor Álvarez fue un magistrado probo, ejemplar, y por tanto no me extraña que sea decano de esta facultad, de una facultad que está empeñada, ¿no?, en crear no solamente jóvenes vinculados y interesados en el derecho empresarial, sino que forma parte además de una universidad, que es más grande que la propia Facultad de Derecho, por obvias razones. Y entonces, a mí me parecía que en realidad, cuando Julio me invitó a dirigirles a ustedes unas palabras, me pareció que era muy importante que Julio tuviera el acierto de invitar a la mesa a las personas que, en mi opinión, yo pudiera referirme a ellas y no hacer un silencio oportuno, ¿no? Y no es así, pues, porque he hablado de Indecopi, que ya tiene bastante tiempo en manos de Herbert Tassano, he hablado de la facultad y de esta gran universidad, y finalmente he hablado del autor, ¿no? Yo al autor lo felicito sinceramente por el trabajo que ha hecho, que no es el primero ni será el último. En cuanto a la obra, reitero lo que digo en el prólogo, y es que recomiendo vivamente su lectura y su estudio, particularmente su estudio, porque sirve, esto no es un libro para tener en la mesa de noche antes de dormir, sino hay que tenerlo en el escritorio para consultarlo y aprender de derecho concursal. Y tiene historia, tiene doctrina, tiene legislación y tiene jurisprudencia. O sea, prácticamente tiene todo. Por esas razones, yo reitero mi felicitación, por un lado, al autor del libro, al haberse tomado el trabajo de hacer tremenda obra. En el Perú se escribe muy poco, muy poco en comparación con otros países, se escribe muy poco. Y fíjense que la Universidad Católica, que tiene muchos más años de antigüedad que la San Martín, desafortunadamente, porque yo estoy ahora en una maestría especial para poder seguir enseñando, de acuerdo con la nueva ley, y a mí me decían en la escuela de posgrado que son pocas las tesis que se presentan en la Universidad Católica, que tiene una buena reputación y que acaba de obtener un reconocimiento, ¿no? O sea que si un profesor de la San Martín escribe como escribe Julio, realmente tengo que empezar a hablar con mi decano para que se preocupe, porque en breve la Facultad de Derecho de la San Martín de Porres, como correspondería, pasará a primer lugar. Mis sinceras felicitaciones a todos. Continuando con el evento de esta noche, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Eber Eduardo Tassano Belochaga, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, quien es también profesor de la Pontificia Universidad Católica y de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, para que dé los comentarios al libro Tratado de Derecho Concursal en el Perú. Recibamos con un fuerte aplauso entonces al doctor Eber Tassano Belochaga. Bueno, lo primero que debo decir, Julio, es que debo presentar una queja formal. No es fácil hablar después del doctor Avendaño, realmente me la pone muy difícil, ¿no? Ya después de todo lo que ha dicho y con su elocuencia, en verdad, es poco lo que uno puede hacer,
¿no? Yo agradezco al doctor Avendaño por sus palabras y por la excelente presentación. Luego agradecer, obviamente, a Julio por esta invitación, por permitirme ser parte de la presentación de esta publicación. Como bien ha dicho el doctor Avendaño, en el Perú los profesores en general de Derecho publican poco. Habría que preguntarse si esto es una responsabilidad de los profesores o porque los procedimientos a veces que tienen las editoriales o las propias universidades para publicar son muy complejos. Pero si comparamos con Argentina o algo más difícil con España, vamos a ver la diferencia en las publicaciones que tenemos. Y las publicaciones es lo que muestran los frutos de una universidad, porque las universidades, entre otras cosas, son centros de investigación, centros de producción de ideas, y en las publicaciones es donde se ve justamente este valor, y es uno de los temas que se ve hoy en día para las certificaciones. Por eso la importancia de que un profesor como Julio presente hoy en día en esta universidad una publicación tan completa como es el Tratado en Derecho Concursal. Y también lo felicito a Julio porque sé lo difícil que es ponerse a escribir, ¿no? Poder tomarse el tiempo para poder trabajar una obra y poder plasmar todas las ideas y en la manera en la cual lo ha hecho, ¿no? Una publicación donde hace una recopilación de las leyes concursales, de la legislación comparada y cierra con la jurisprudencia más reciente. El tema concursal es un tema singular. En esta sala hay personas expertas que lo manejan mucho mejor que yo. Tenemos, por ejemplo, la presencia de la doctora Amanda Velázquez, que tiene muchísimos años en la comisión de Indecopi, ¿no? El doctor que es presidente el doctor Palma, que es presidente de la sala, vicepresidente, perdón, ahora Daniel es el presidente de la sala concursal del Indecopi. Y gracias, creo, a la legislación que se ha mencionado y a la labor del Indecopi, la materia concursal se ha hecho una especialización hoy en día en el Perú. Hoy en día se dictan cursos de derecho concursal. Y muchos de los que están acá podrán recordar que este tema comenzó en Indecopi con la Comisión de Acceso y Salida del Mercado. Creo que fue su primer nombre que tuvo. Y era una comisión que veía, como su nombre lo decía, que las empresas puedan entrar al mercado sin ningún problema y luego que puedan salir si tuvieran algunos problemas o estuviesen en crisis. Hoy en día esa comisión, a lo largo del tiempo, mejor dicho, esa comisión se partió en dos, y hoy día es la comisión concursal y la comisión de eliminación de barreras burocráticas. Cada uno ha tomado su independencia y su crecimiento en forma independiente, ¿no? Pero así comenzó el tema concursal y poco a poco se ha ido especializando, ¿no? Se ha ido volviendo más complejo, ¿no? Y en Indecopi hemos llegado a una complejidad tal que desde hace aproximadamente 2 años, un poco más, tenemos una sala permanente especializada en temas concursales. Antes fue temporal, luego fue asumido por la sala de competencia y luego, por volumen y repito, por especialidad de la materia, nosotros consideramos importante independizarlo y hoy en día tiene una sala especializada. Se llevan casos muy importantes, casos muy interesantes y casos muy complicados como los de los equipos de fútbol, ¿no? Que es un caso muy singular y no tengo la menor duda de que probablemente aquí a unos años se puede escribir mucho sobre ello. Creo que es un reto para una próxima publicación de Julio que yo se lo dejo, ¿no? Y evaluar, además porque sé que es hincha, lamentablemente, de Alianza, y por lo tanto poder evaluar cuáles han sido los efectos, los beneficios o los defectos de esta norma. Creo que en general puedo decir que es una norma positiva y que ya otros países han preguntado por ella y por todo lo que implica este sistema especial para los temas del fútbol, que los problemas que tienen nuestros equipos no son muy diferentes a los que tienen en otros países. Y otro aspecto muy importante del derecho concursal en el Perú es que es una vía administrativa. En la mayoría de países es una vía judicial, y aquí lo tenemos en la vía administrativa y tenemos dos instancias, una comisión y una sala, y obviamente luego puede ir al proceso contencioso administrativo, pero eso también le da una singularidad. Cuando yo cuento todo lo que hace Indecopi, se quedan sorprendidos, y cuando encima le digo, y también vemos quiebras, es decir, no lo pueden creer,
pero obviamente si uno ve la estructura del Indecopi y el porqué de los temas que tiene, hay un vínculo común, que son los vínculos relacionados al funcionamiento del mercado. Y obviamente una parte importante del funcionamiento del mercado es cómo las empresas salen del mercado, ¿no? Hay que eliminar las barreras, pero luego hay que salir del mercado. Y por eso es que la Ley General del Sistema Concursal tiene como objetivo la recuperación del crédito mediante la generación de un escenario idóneo, adecuado, ¿no?, bajo reducidos costos de transacción, que promueva una asignación eficiente de los recursos. Ello justamente con la finalidad de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor que ha caído en una insolvencia. Y esta negociación debe permitir que se logre un acuerdo de reestructuración de los pasivos del deudor o, en su defecto, ¿no?, facilitar una salida ordenada del mercado y que no perjudique a los acreedores, y que la mayoría de acreedores, bajo el orden de prelación establecido en la norma, puedan lograr una recuperación de su crédito. Es importante precisar que la Ley General del Sistema Concursal atribuye este rol especial al Indecopi, señalando que es el Indecopi el que facilita y promueve la mencionada negociación entre los acreedores y los deudores, es decir, es el Estado que actúa a través de la comisión y de la sala, bajo un rol promotor y obviamente respetando la autonomía en las decisiones finales por parte de los acreedores. Muchas veces se critica y se dice, no, pero el Indecopi ha permitido tal o cual acción en un proceso de reestructuración, y hay que precisarlo, no. Indecopi en general no toma las decisiones, la toma la Junta de Acreedores, ¿no?, y es a ellos a los que habría que reclamarle. Importante también lo que se señala en la obra, porque recoge los fundamentos del derecho concursal, es que el adecuado funcionamiento del sistema concursal y una actuación independiente y técnica del Indecopi, que es como la que ha realizado en estos 23 años, garantiza beneficios para la economía y el interés público en general, porque la recuperación, como he dicho, del crédito permite una eficiente asignación de los recursos, una reducción en los costos de transacción y una seguridad jurídica por parte de todos los actores. Y esto va muy unido a la competitividad del país. Cuando hemos conversado los temas concursales con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Consejo Nacional de Competitividad, con el Banco Mundial, relacionados a la competitividad del país, el tema concursal ha sido un tema importante en la agenda, porque la competitividad se relaciona directamente con la capacidad del Perú para competir con otros países en los mercados internacionales, para atraer inversiones, para lograr el desarrollo económico. Así, la competitividad, según las definiciones que tenemos, considera diversos elementos importantes para los ciudadanos, para las empresas en general, tales como el desempeño económico, la eficiencia de las políticas del gobierno, el marco institucional y los niveles de eficiencia del mercado. En ese sentido, como se ha señalado, un adecuado funcionamiento del sistema concursal coadyuva al incremento y a la mejora de la competitividad del país y genera un mayor público, un mayor valor a la sociedad. Por eso esta obra desarrolla en la parte inicial la importancia del derecho concursal en la economía. Creo que es un rescate importante, es una de las partes que más me ha gustado de la obra, y a partir de ello el autor analiza cómo deben manejarse las crisis patrimoniales que pueden presentarse durante el desarrollo de una actividad empresarial, describiendo el funcionamiento de cada una de las esferas comprometidas en el quehacer empresarial. Importante también de la obra, y fue un tema coyuntural, que me lo comentó Julio, es que la obra estaba ya por imprimirse cuando salió la modificación última que se ha dado, el decreto legislativo 1189, publicado el 21 de agosto del 2015 y vigente desde el 20 de octubre. En este interín, la obra felizmente pudo incorporar estas nuevas modificaciones. Y estas modificaciones son importantes porque, si bien no es una modificación integral de toda la ley, sí realiza importantes precisiones y mejoras
a partir de la experiencia del Indecopi de los últimos años en aplicar la norma. Y fue una propuesta legislativa trabajada en consenso por todas las áreas vinculadas al tema concursal en la institución, que inclusive tuvo prepublicaciones, comentarios, y fue arduamente trabajada. Y cuando vimos la oportunidad de las facultades delegadas para dictar decretos legislativos, dijimos, esta es la ventana adecuada para poder sacar una norma compleja. La presentamos, la vinculamos justamente a los temas de competitividad y la norma dio a luz. Y nos sentimos muy contentos porque nos permitió, repito, introducir modificaciones que eran necesarias para la mejora del sistema concursal. Y por eso es muy bueno que esta obra las haya recogido, lo cual grafica mucho la actualidad de la misma, ¿no? Y finalmente señalar de que esta actualidad de la obra está también marcada por la jurisprudencia entre comillas, siempre lo digo yo, porque el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional son los únicos que dictan jurisprudencia, que emite el Indecopi. Y en esa línea hay que también resaltar la labor de la Sala de Concursal, que recientemente ha dictado varios precedentes. Creo que eso es muy importante. Es una labor importante de las salas de la institución dictar precedentes, porque eso marca una predictibilidad que debe tener el Indecopi. Es una labor que nosotros estamos incentivando para que las salas dicten precedentes y las comisiones establezcan lineamientos. Y hemos sacado, por ejemplo, una publicación de los precedentes y de las normas más importantes en el tema de propiedad intelectual, y lo estamos trabajando en las otras áreas, y tenemos el encargo expreso para que todas las comisiones antes de fin de año den lineamientos en sus temas, porque es muy valioso que el Indecopi marque predictibilidad, porque es una adecuada señal para el mercado, y eso es justamente la labor que tiene la institución, entre otras. Por ello, la recopilación de estas resoluciones en la parte final del libro creo que marcan una pauta que aporta bastante en este tratado, y que son un desarrollo de algunos temas que están en la norma, en la aplicación práctica, y que yo resalto y felicito por haberlos recogido y a la sala por haberlos emitido. No tengo nada más que decir. Yo sé que mi discurso no ha sido tan bueno como el doctor Avendaño, es imposible, ¿no? Pero felicitar nuevamente a Julio por esta publicación, por el esfuerzo, y a la universidad por presentarla. Muchas gracias. Finalmente vamos a tener palabras del autor, del magíster Julio Carlos Lozano Hernández. Brevemente una reseña del autor de la obra. El doctor Julio Carlos Lozano Hernández es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, es aspirante al grado de doctor y es abogado de esta casa de estudios. Tiene estudios de posgrado en la Washington College of Law en arbitraje comercial internacional, empresa y medio ambiente, entre otros. También cuenta con posgrado en instituciones jurídicas de mercado por la UPC, es especialista en electricidad por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, especialista en seguridad y defensa nacional por el MINDEF y por esta casa de estudios. Fue asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, es árbitro nacional e internacional, catedrático de pregrado y posgrado, coordinador académico de la especialidad de Derecho Corporativo y de la maestría de Derecho de los Negocios en esta facultad. Es además, actualmente, presidente de la Sala de Defensa de la Competencia y vicepresidente del Tribunal del Indecopi. Con ustedes dejamos en el uso de la palabra al doctor Julio Carlos Lozano Hernández. Antes que nada, agradecer la enorme gentileza de que me acompañen en esto. En realidad, si algo me gusta del derecho es el derecho concursal, ¿verdad? Y para mí es un honor particular, y quiero agradecer la presencia de mucha gente que quiero, especialmente mis padres, mis hijos, ¿verdad? Amigos de la facultad, amigos de la Tuna, compañeros de estudios, colegas, amigos de Chimbote que han tenido la habilidad de visitarme, alumnos de pre y posgrado, gente de Indecopi que ha tenido la gentileza de acompañarme, doctora Amanda, muchísimas gracias. Los vocales de la sala, en usted por intermedio, saludos a la comisión,
por intermedio de José Palma, a los miembros de la sala concursal. Y en realidad es un esfuerzo importante el haber podido lograr transmitir esto que me apasiona. Yo tuve la oportunidad de graduarme de magíster en la Universidad de Lima con una tesis vinculada al tema concursal. Y mi tesis en el doctorado, que espero el doctor Álvarez Miranda tenga la validad de aprobar en breve, me permite obtener el grado de doctor, también está vinculado a insolvencia transfronteriza, ¿verdad? Y en realidad es un tema muy, muy apasionante para mí. Y básicamente lo que quiero transmitir con ustedes es por qué es importante el derecho concursal, ¿verdad? Y el derecho concursal tiene sustrato básico en la lógica que los países modernos han logrado interiorizar, y es que la única manera de lograr eliminar pobreza es permitir que los ciudadanos realicen actividad económica. Tan sencillo como eso. China ha eliminado 500 millones de pobres, porque ahora son 500 millones de chinos ricos, clase media. Antes eran 1.200 millones de chinos muy, muy pobres, ¿verdad? Chile ha generado una prosperidad importante. ¿Qué decir de nuestro país, quienes bordeamos apenas los 40 años? Hemos vivido la época de terrorismo y de desgobierno y de descontrol y de crisis económica que nos agobiaba. Y justamente este cambio fundamental en las estructuras que nosotros manejamos como país, un país en desarrollo, un país que busca la prosperidad, es porque los gobernantes han establecido políticas de Estado por encima de políticas de gobierno. Pueden haber diferencias sutiles, pero en esencia lo que estamos logrando como país es desarrollarnos y eliminar pobreza. A veces nosotros notamos y vemos cifras que se redujo la pobreza en 2 o 3 puntos y lo vemos como distante, porque tenemos la suerte de ser una clase media o una clase mesocrática, pero eso implica que gente deje de comer piedras, deje de comer arena, que deje de morir de desnutrición. Y eso es fundamental, insisto. Y para eso hay que entender el derecho concursal en esta lógica. Hay que cuidar a quienes generan riqueza. ¿Y quienes generan riqueza y bienestar colectivo? Los empresarios. Por tanto, cuando los empresarios incurren en estadio de crisis, no hay la solución vetusta que tenía el derecho comercial tradicional, que era ante una situación de insolvencia o dejar de pagar, como bien lo menciona mi directo amigo, el doctor Juan Luis Avendaño Valdés, lo que había era la quiebra, ¿no es cierto? ¿Y qué implicaba la quiebra? Que un juzgado designe al síndico de quiebras y que finalmente yo he tenido un caso y una resolución que lamento haber perdido, que un proceso judicial de quiebra había demorado 75 años para culminar. Nada más inaudito, ¿verdad? E increíble para que un proceso tenga algún tipo de razonabilidad. Ya habría muerto el juez, los acreedores, quienes fundaron la empresa, ningún tipo de practicidad. El derecho concursal se sostiene en tesis modernas de análisis económico del derecho y es algo tan sencillo como que entender que los seres humanos actuamos en base a incentivos. Buscamos lo que nos favorece y evitamos lo que nos perjudica, ¿verdad? Tesis de análisis económico que tenemos que entender en un mundo globalizado, al que felizmente nos hemos adscrito, ¿verdad? Porque hay que ver con pavor lo que ocurre ahora en Venezuela, donde estas tesis populistas lo único que hacen es generar mayor pobreza y mayor desigualdad, ¿verdad? Entonces el derecho concursal lo que pretende hacer es brindarnos herramientas para cuidar a quienes en buena cuenta generamos riqueza colectiva, porque más empresas, más competencia, mayores posibilidades de recaudación, mayores puestos de trabajo y toda esta ola positiva que tenemos, ¿verdad? Entonces, insisto, esto no lo hacen los estados. No quiero agotarlos con mayores palabras, sí quiero sinceramente agradecer la posibilidad que me ha dado la vida de poder dedicarme a lo que me gusta y me apasiona. Una de las cosas que me gusta y me apasiona es enseñar y justamente derecho, ¿verdad? En realidad, para mí es especial poder transmitir de alguna manera, de manera muy sencilla, pero he pretendido hacerlo responsablemente, querido Juan Luis. Y los grandes maestros del derecho, y tuve la oportunidad de compartir durante 1 año y medio con Juan Luis, nuestro eterno presidente en sala, a pesar de que está mi querido amigo Sergio León, también directo profesor y querido amigo con José Luis Bonifaz, que integramos la Sala de Defensa de la Competencia ahora, y que además generosamente me han permitido presidirla, ocupando un puesto y un vacío enorme que ha dejado Juan Luis en nuestra sala, y que esperamos en algún momento se llegue a cubrir con una persona de su calidad profesional e intelectual. Y además en esa enorme generosidad yo recuerdo como un mozalbete atrevido me permitía discrepar con Juan Luis en la sala. Y él de manera muy alturada me escuchaba con atención, claro, y seguramente al principio pensaría qué atrevido este mozalbete, ¿no es cierto? Pero tuvo la enorme gentileza de escucharme y posteriormente compartir ideas y permitirme esbozar y compartir el poco conocimiento que tengo, pero que honestamente está concentrado ahora en materias vinculadas a competencia y mercado, ¿verdad? Juan Luis, yo agradezco tu generosidad
y el tiempo que nos dispensas para compartir con nosotros vivencias propias. Agradezco la presencia de la doctora Amanda Velázquez, ¿verdad?, que también tiene muchísima experiencia en materia concursal y que lo que trato de hacer con la obra es contribuir en esta materia que tiene particular importancia, creo yo, en un mercado en desarrollo, en un mercado que está creciendo como el peruano y que debemos de manejar con responsabilidad. Yo quiero terminar utilizando unas palabras que gentilmente Ivo Gagliuffi nos acompañó el día de la Semana de Derecho, y es verdad que yo transmito en los alumnos de pre y posgrado algo en lo que creo fehacientemente, y es que los abogados debemos ser gente en quien las personas pueden confiar. Agradezco en cada uno de ustedes esa confianza, su amistad, y nada, pongo en consideración de ustedes este pequeño trabajo que espero podamos compartir. Muchísimas gracias. Con las palabras del autor del libro Tratado de Derecho Concursal en el Perú, el doctor Julio Carlos Lozano Hernández, se da por concluida la ceremonia de esta noche, invitándolos a todos ustedes a pasar a los exteriores del auditorio para el brindis respectivo. Nuevamente agradeciéndole su participación esta noche, le deseamos muy buenas noches y esperamos verlos pronto.